Sobrinas, sobrinos, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. ¿Cómo les va? Les saluda Alejandro Rodríguez hoy, que es el día de la Santa Cruz. Una felicitación a todos los amigos trabajadores de la industria de la construcción que hoy celebran su día y que seguramente pues, se pondrán hasta las manitas en sus obras, en sus sitios de trabajo. Justamente Mauricio Flores hoy no estará con nosotros porque fiel a su costumbre está celebrando la Santa Cruz con una cruz terrible que lo tiene postrado en muy malas condiciones. Le deseamos una cura rápida y provechosa a la cruda del tremendo tío Mau, don Huevas. Bueno, pues vámonos con las tendencias económicas. Hemos venido diciendo aquí los tíos financieros de las diversas señales que indican una desaceleración económica, por supuesto, tanto en Estados Unidos, pero también como consecuencia en México. Y bueno, pues ahora toca el turno a ver un par de señales más que avalan esta afirmación de los tíos financieros. Pero primero recordarles lo que ha venido presumiendo el presidente de la República, que pues se le está cayendo todo. Se le está cayendo todo al presidente López Obrador, porque miren, presumió el tipo de cambio y el tipo de cambio va de rebote. Presumió el precio de la gasolina, que si era más barato en México que en Estados Unidos, y pues ahí está, ya ni habla de eso. Ahora, sobrinas, sobrinos, las remesas, estas que presume el presidente, que no tendría que presumir porque no tienen que ver con logros de su gobierno, al contrario, pero bueno, merced a la desaceleración económica en Estados Unidos y pues alguna otra razón que quizá tenga que ver con que aunque el peso ya no está tan caro como hace un par de meses, pues bueno, pues las remesas que vienen en dólares siguen representando en términos de pesos menos pesos para los familiares de quienes las envían desde el gabacho. Y bueno, pues esto ha hecho que pues en el último reporte que fue ayer de remesas, pues por primera vez en 46 meses se rompe esta racha alcista y viene una caída 3% comparado año con año. Siguen siendo una barbaridad, ahorita vemos cuánto es una barbaridad de dinero. Pero bueno, esta es una señal una señal inequívoca de que pues esto es lo que está pasando. Los flujos de migradólares reportan menor dinamismo por la desaceleración en los Estados Unidos. Y aquí tenemos, pues a pesar de esta disminución del 3%, bueno, pues el flujo sigue siendo pues una barbaridad. En marzo 63,000 millones de dólares acumulados, 63,500. El envío promedio disminuyó también 3%, $382 por envío, y el 8,6% de estos envíos tienen como destino el estado de Michoacán. Aquí tenemos pues otra forma de verlo. Esto es flujo trimestral. El anterior que vimos era mensual. 14,105 millones de dólares en primer trimestre de 2024. Sigue creciendo, pero el ritmo es menor de lo que veníamos viendo. Déjenme ver aquí. Aquí está, esta se las quería platicar porque esta es la variación porcentual anual. Y fíjense cómo llegamos a tener meses, marzo y septiembre de 2023, con avances de más del 10% del flujo de remesas en términos anuales. Y pues bueno, viene acá a una caída del 3% en marzo de 2024, cuando había habido todavía una ligera aumento o tendencia alza en los primeros 2 meses del año. Bueno, pues aquí está esta señal que es inequívoca, como les decía, de pues la desaceleración que está experimentando la economía mexicana y también la de los Estados Unidos, o como quieran verlo, la de Estados Unidos, y como una de las consecuencias la de México. Hay otras consecuencias de la desaceleración de México, entre ellas pues el tema de las grandes contradicciones en materia de política monetaria, que México se anticipó quizá a bajar la tasa de interés porque la inflación no ha sido controlada, y por supuesto los riesgos que implican las elecciones de 2024 en México, y pues estas señales que si las afores, que si expropiaciones, que si viva el estatismo y la soberanía y faltas en suministro eléctrico para
pues dizque mantener la soberanía de la CFE, en el caso del petróleo de Pemex, en fin. Pero bueno, otra señal, nosotros hemos estado aquí insistiéndoles en la importancia de las exportaciones manufactureras que sostienen pues materialmente el ritmo económico mexicano. Bueno, pues también han bajado las exportaciones, siguen creciendo, pero a un ritmo menor. Cayeron 2.9% en marzo las exportaciones de México a Estados Unidos, un descenso del consumo en el vecino país por cuestión de la desaceleración económica, pues hace que se demanden menos exportaciones manufactureras de México. Las compras mexicanas de bienes de Estados Unidos también se redujeron 8.1% y con eso el comercio bilateral, que sigue siendo pues vital y sigue siendo pues tremendamente grande, se contrae. Pese a la reducción, México se mantiene, como les digo, como principal socio comercial del país vecino. Esto muy chistoso porque pues los chairos dicen que pinches gringos y que cómo es posible que los neoliberales nos entregaron a depender del comercio. Y ahora presumen ellos esto justamente, que el comercio México-Estados Unidos es lo que nos sostiene. Ya les he dicho, por supuesto, que México firmó el TEMEC con Donald Trump y dice que impuso ahí cláusulas para defender nuestra soberanía. Al contrario, México pues tiene controversias pendientes en materia eléctrica, en materia de maíz, que ahorita vamos a hablar del maíz, en fin, con Estados Unidos, pero bueno, pues aquí están estos datos que sugieren confirmar lo que les hemos dicho. Y hablando de economía, sobrinas, sobrinos, no se dejen engañar. A ver, el principal pretexto favorito para justificar el desastre de la 4T y el que no hayamos crecido a pesar del nearshoring como deberíamos de haber crecido es la pandemia. Ya hablaré la semana que entra de este informe terrible, ominoso del manejo de la pandemia en materia de salud, que pues hace que López-Gatell sea lo que hemos dicho siempre, que es un criminal. Bueno, que murieron 300,000 personas de más en México, 300,000 mexicanos que no debieron de haber muerto si la gestión pandémica hubiera sido la correcta. Bueno, pues aparte de eso, el tema económico. Y dicen, no, que la pandemia, y es que si no hubiera sido por la pandemia, y es que la pandemia fue la culpable. Bueno, y presumen ahora que crecemos disque mucho. Aquí, vean esta gráfica de Gaby Siller. México es de los peores países en cuanto a recuperación económica post pandemia. Aquí les explico este cuadrito. México bajó a la posición 32 de 45 de las economías más grandes del mundo en términos de recuperación de PIB post pandemia. O sea, que no les engañen. Eso de que México es el país que más crece después de la pandemia es otra mentira monumental de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, de sus corifeos y lambiscones. México está en la posición 32 de las 45 economías más grandes del mundo en cuanto a la recuperación del PIB post pandemia. O sea, que no les engañen estos bárbaros, barbajanes, mentirosos, embusteros, en fin. Bueno, pues ahí están los datos duros que siempre les traemos aquí en Momento Financiero. Gatelazo del Tiales, perdón, pues es de la marca anterior, los tíos financieros, ya Momento Financiero pasó a mejor vida. Bueno, los tíos financieros les han dicho esto y bueno, pues aquí se los decimos y se los dijimos. Una vez promulgada la ley que confisca las afores de las personas que tienen 70 años o más y que no han visto actividad en sus afores, muchos de ellos probablemente ni siquiera sepan que tienen ahí un afore y que tienen ahí dinero ahorrado, que es de ellos, no del gobierno que se las confisca. Bueno, pues las dos cosas que dijimos aquí. Perdón, primero, ya se está preparando la controversia constitucional. Esto se definirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo que no habíamos comentado, eso sí no lo habíamos comentado, es que ya iniciaron una lluvia de amparos, sobre esta medida, sobre esta promulgación que se dio el día del trabajo, el día de mi cumpleaños. Y bueno, pues ya vienen los amparos contra el Fondo para Pensiones. Fíjense, se sabe que son 700, más de 700 los amparos
que ya se presentaron abogados de trabajadores de los sectores público y privado que han recurrido a la protección de la justicia federal al considerar en riesgo sus ahorros. Los abogados advierten riesgos para el Estado de Derecho y bueno, pues se los dijimos. Ahí están la lluvia de amparos. Fíjense, aquí el ejemplo que nos ponía la señora Beatriz Paredes ayer. La ley de amparo, antes de que se reformara, y también se va a controvertir ante la Corte, antes de que se reformara, hacía que si cualquiera de estos 700, si el juez le admite el juicio de amparo, pues entonces automáticamente mientras se resuelve ese único juicio de amparo, ya no digamos 700, la ley suspendía los efectos, la ley de amparo suspendía los efectos de la ley sujeta a la controversia mientras se resuelve el amparo. Entonces nos protegía a todos los demás sin necesidad de tenernos que amparar todos. Y esto fue lo que cambió este hombre aspirante autócrata y que todo el mundo le aplaude porque no entiende lo que esto significa para el Estado de Derecho y para encaminarnos hacia un régimen más parecido al de Venezuela o al de Nicaragua que a otro democrático. Bueno, pues ahí está el fondo del asunto. Ahora, quienes se protegen por la ley de amparo son exclusivamente los 700 trabajadores que se ampararon. Si se amparan 1000 más, pero es un lío. Antes de los días ominosos pasados que cambiaron esta ley y que va a ser controvertida, pues simplemente con cualquiera, con uno de estos 700 amparos, todos los demás quedábamos protegidos porque con ese amparo en curso, pues la ley se suspendía y nosotros quedábamos todos protegidos sin necesidad de ampararnos también. Ahí está el fondo de lo que les decía, que este tipo de cuestiones pues no hacen sino abonar a esta ni siquiera impresión, a esta certeza de que lo que quiere la 4T y lo que quiere Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto su candidata oficial, digan lo que digan Claudia Sheinbaum, es establecer un Estado, un gobierno vertical sin contrapesos en donde el jefe del Ejecutivo sea el que dice que es legal, que no es legal, el que dice quién debe entrar a la cárcel y quién no debe entrar a la cárcel, porque recuerden ustedes que también este gobierno de la 4T disque de izquierda pues propone y defiende la prevención, la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que si alguien me acusa a mí de cualquier cosa, ¿sí? La ley permite que simplemente por eso a mí me metan a la cárcel mientras averiguo. Entonces, se violenta la presunción de inocencia y se violenta una ley mucho más equilibrada que permite que, bueno, pues a mí me acusan de algo, bueno, me lo tienen que probar y mientras me lo prueban, pues yo puedo defenderme en libertad. Pero bueno, estas son las alertas de las que tanto hemos hablado aquí en los tíos financieros. Bueno, pues ahí tienen ahí el tema de los amparos a las Afores, ya se prepara la controversia constitucional. Y bueno, hablando de estas propuestas electoreras, porque pues la verdad, este asunto de las Afores, pues es un tema electoral para que la candidata Sheinbaum pueda decir, miren, el gobierno de López Obrador y yo lo voy a seguir haciendo, pues hace que ustedes se jubilen con el sueldo último. Mentira también, porque ya hablábamos ayer, Mauricio, de que hay un tope. O sea, no es que si ustedes se terminan con un salario de 15,000 pesos al mes y se jubilan y van a cobrar de pensión los mismos 15,000, la mitad de eso. No se dejen engañar, por favor. Chairos, despierten. Les están viendo la cara, de veras, se los prometo. Bueno, critican a candidatos por precisamente estas propuestas de carácter electoral. Y aquí voy a incluir a Xochitl Gálvez, ¿eh? ¿Por qué? Porque ella dice que va a quitar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta a personas que ganen menos de 15,000 pesos. Sí, 15,000 pesos. Bueno, está bien, es una buena propuesta. El tema es cómo se va a pagar esto, porque todo esto cuesta dinero y es dinero público. Y entonces, pues tanto una como la otra, en muchos casos, más Sheinbaum, por supuesto, pues tienen que explicar de dónde se van a financiar esto. Es complicado, pero bueno, pues es algo que sí yo creo que se tiene que discutir y se tiene que hablar. Estiman complicada, por ejemplo, la propuesta de condonar impuestos a trabajadores. Hay que calcular cuánto cuesta esto y hay que calcular de dónde va a salir el dinero. Si lo hacen, pues bienvenido, porque, bueno, pues ya hemos visto el tema de la crisis de las finanzas públicas y pues hay que decirlo, ¿no? Por supuesto, ustedes saben qué es lo que pensamos nosotros en cuanto a pues ahora sí que
exención de impuestos sobre la renta a personas que ganen menos de 15,000 pesos, pues bueno, es un tema complicado, que yo creo que Xochitl lo va a explicar, porque bueno, en la recaudación de impuestos sobre la renta por sueldos y salarios para los trabajadores que ganan menos de 250,000 pesos anuales, aumentó 3.4% real anual en 2023 y representó más del 3% de los ingresos de la federación. Entonces, son ingresos que de por sí son escasos y bueno, habría que cubrirlos si se dejan de cobrar. Entonces, yo estoy seguro que Xochitl Gálvez lo va a hacer, perdón, y va a explicar de dónde financiar esto. Ahora, tiene que hacerlo como ingeniera que es, con toda precisión, porque si no, pues se acuerdan cuando el presidente dijo, no, pues esto se va a financiar con los 500,000 millones de pesos que ahí están porque se gastan en corrupción. Bueno, pues no había tales 500,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque suponiendo que hubiera quitado la corrupción, eso no implicaría que aparecieran mágicamente en una bóveda esos 500,000 millones de pesos que antes se daban para la corrupción. La bronca es que ni fue así y, o sea, ni aunque hubiera sido así, hubieran aparecido esos 500,000 millones de pesos. Y además la corrupción sigue y además la corrupción aumentó. Entonces, pues simplemente no hay dinero que alcance. Entonces, ojo con esto. Hay que decirlo y hay que comentarlo, sin problemas, sin cambiar de posición sobre lo que representa la elección. Yo le sigo diciendo, más allá de las virtudes o defectos de Xochitl Gálvez representa la única opción si usted lo que quiere es que no siga el desastre de la 4T en la persona de Claudia Sheinbaum. Así de simple. Si no les gusta Xochitl Gálvez y dicen qué barbaridad, es que cómo es posible que va a continuar esto de la 4T, pues sobrinas, sobrinos, no hay otra opción. Ya después arreglaremos los defectos que tengamos que arreglar de Xochitl Gálvez si gana la presidencia, ojalá. Pero ese es el tema. Si ustedes no quieren que siga la 4T, pues simplemente la única opción viable para que esto no suceda es Xochitl Gálvez. Bueno, a ver, titulé el programa, encabecé el programa de hoy, si ustedes ven el llamado allí en YouTube, con el tema de los jóvenes. Otra cosa que ha presumido mucho este gobierno es que el empleo, que el desempleo es más bajo, que hay pleno empleo. Bueno, ya hemos hablado de pues la calidad ínfima de los empleos que se generan en México y que la mayor parte de estos son en el sector informal de la economía. Pero hablemos hoy de los chavos, de los jóvenes, de la chaviza. Bueno, pues tienen problemas. La mitad de los jóvenes tienen problemas para encontrar un buen empleo y tiene que ver con muchos factores que hoy comparte el Universal, un gran trabajo que hace en su sección de finanzas. Perdón, más de la mitad de los jóvenes con trabas para emplearse, dice el Universal. Hay 16,400,000 mexicanos entre 15 y 29 años sin condiciones idóneas para trabajar. Tiene que ver con varias cosas. En primera, hay que ajustar los programas sociales para detonar las capacidades en este segmento. ¿Por qué? Hay muchos jóvenes, miren, se quejaron mucho de que el término nini era un término despectivo. Pues no era un término despectivo, simplemente ni estudian ni trabajan. Y si una persona joven ni estudiaba ni trabajaba, pues le das una lana así por cualquier programa social, pues menos va a trabajar. Y además son recursos fiscales. Entonces, esa es una razón. La otra es la educación. Miren, este segmento, o sea, el de los jóvenes, el segmento de la población ocupada en el sector formal no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Fíjense cómo estaba el nivel de al iniciar el sexenio. Jóvenes trabajadores adscritos al IMSS entre 15 y 29 años, 6.6 millones. Hoy, más de 5 años después, es un poquito menos que eso, 6.5 millones de jóvenes, con una caída en el último tramo del año pasado. O sea, es sexenio perdido, como lo es en economía en general. Fíjense, millones de personas de 15 a 29 años con empleo formal en el IMSS. Hombres, mujeres, 2,5, aquí aumentó un poquito, de 2018 a 2023, pero es 100,000 mujeres más, nada más, en 5 años y medio. Hombres bajan 100,000. Empleos registrados, millones de personas en general, de 20 a 22 millones, ya lo hemos hablado. No se han generado los empleos
suficientes. Entonces, en materia de empleo también hay déficit por más que les digan mentiras y les traten de dorar la píldora a estos farsantes fanáticos. Bueno, dice Marta Barroso, directora de People and Culture de Manpower, una empresa especialista en recursos humanos, los dos principales problemas de los jóvenes para integrarse al mercado laboral son falta de experiencia. Yo siempre he dicho, chavos, si pueden, mientras estudian, sobre todo después de la mitad de su carrera, empezar a trabajar mejor, porque el título no les garantiza todo, el título les ayuda, pero esta experiencia pues la tienen que ir adquiriendo, porque con experiencia cero, pues con todo y título probablemente no van a encontrar el empleo que ustedes creen. Falta de competencias técnicas y blandas. Aquí empieza el tema educativo, la educación chafa. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dice Paulina Gutiérrez, coordinadora de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, debería ser reformulado buscando trabajar con las competencias de los jóvenes. O sea, no nada más darles ahí cualquier trabajo, sino irlos alineando a sus propias competencias. Y finalmente el Universal dice, 8.200.000 jóvenes tienen trabajos precarios, con bajo salario y sin seguridad social. Ahí tenemos pues este tema que es un verdadero problema, como lo es un gobierno populista, y los ha habido, y también los gobiernos del PRI, del PAN lo hacían. El problema de querer arreglar conflictos sociales con dinero es que después no hay dinero que alcance. Recuerden ustedes el caso de los maestros en Oaxaca, que año con año tomaban la plaza principal de Oaxaca, paraban las clases antes de la Guelaguetza, y pues para evitar cancelar la Guelaguetza y para evitar pues los conflictos que después escalaron en algún momento, en algunos años, recuerdan el sexenio de Felipe Calderón, con la APO y con incluso muertos ahí en las calles de Oaxaca. Bueno, pues daban dinero y pues simplemente los maestros hicieron eso una forma de vida, de que año con año pues sabían que les iba a caer una lana por presión. Bueno, lo mismo pasa con los subsidios generalizados. Fíjense el caso del maíz, que les dije que íbamos a hablar del caso del maíz. Fíjense esta nota de Reforma. Subsidian maíz, pero quieren más. Fíjense, en México el maíz, el precio de garantía, que es, a ver, el precio de garantía, acuérdense que esto además lo presume mucho López Obrador también, ya no tanto, pero el precio de garantía es, el gobierno dice, a ver, yo te voy a comprar a ti productor a tal precio, que está por arriba del precio de mercado. La diferencia se cubre con recursos fiscales, con recursos públicos. Bueno, el precio actual del maíz es 62% mayor que el referente, el precio de garantía. Y aún así, los productores quieren más y presionan por más. Es un maíz, como dice aquí, inflado. Fíjense, el precio, los productores industriales y gobierno pactan precio base del maíz por tonelada. El precio internacional estimado es de 3.106 pesos. La base de comercialización es 1.400 pesos. El precio integrado es de 4.507 pesos. De estos, el subsidio del gobierno entre subsidio directo y para cobertura son 1.000 pesos. Precio total 5.457. Y aún así, los productores presionan más. Y más en época electoral, que nadie quiere quedar mal, que todo el mundo quiere decir, miren qué bueno soy, qué lindo, qué guapo. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, que el dinero fiscal no alcanza, y pues por eso las grandes presiones sobre el gasto. Bueno, en la convención bancaria, sobrinas, sobrinos, les platicaba de la reconformación del reacomodo del mercado bancario. Les decía yo que hay 5 pues grupos formados en la Comisión Nacional Bancaria haciendo los trámites para obtener su licencia para funcionar como bancos. Pero dentro de los bancos ya establecidos se están dando movimientos. Ya tenemos aquí el caso, por ejemplo, de la venta de Banamex, que ahí va, de la separación de Citi con Banamex, en fin. Bueno, pues hay una noticia importante que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. BBVA, el banco que antes era Bancomer español, anuncia que está buscando fusionarse con otro banco español que a lo mejor ustedes, sobrinos, no conocen mucho, pero que ahí está, Sabadell. Entonces, BBVA son centro de atención no solo en España, allá en España BBV es el grupo número 2 bancario detrás de Santander, y el Sabadell es el quinto. Bueno, pues esto crearía un gigante
ya fue avalado por su consejo, están esperando las autoridades financieras de ambos países y en la de México, sobre todo las de la competencia, las autoridades sobre competencia para ver si no se infringen reglas de competencia al surgir un banco mucho más grande con la fusión de BBVA y el catalán Sabatel. En la operación, pues ya se puso una oferta sobre la mesa. BBV fue autorizado por su consejo para poner en la mesa, hay nada más 12,000 millones de euros para hacerse y comprar, más que una fusión, pues es un takeover, como dicen los gringos, como hizo BBV con Probursa, ¿recuerdan? Con Bancomer, perdón, para pues, tener ahora BBVA, que muchos siguen diciendo, seguimos diciendo Bancomer, una marca muy potente. Y bueno, pues aquí está el tema del el mercado bancario, un mercado en donde, por cierto, más allá de los reacomodos en la banca tradicional, pues recuerden que allá hay otros jugadores que tienen que ver con tecnología, las fintechs, las aplicaciones, que pues es otro carril por donde corre el sector bancario. Los bancos grandes están haciendo lo procedente, renovando sus tecnologías, ofreciendo opciones digitales. Ahí están Hey, el banco digital de Banregio, está el banco digital de Banorte, en fin. Y bueno, hay una nueva propuesta, Red M, un nuevo ecosistema de pagos con tarjeta para operar. Se requeriría 300 millones de pesos al año. Y bueno, es un proyecto impulsado por el Comité de Pagos de la Asociación de Bancos de México, donde se busca un protocolo donde converjan bancos, fintech, cámaras de conversación. Es una propuesta para hacer pues un host, un lugar en donde convivan todas estas nuevas opciones de pagos digitales. Pues hagan de cuenta el SPAY que posibilita que nosotros hagamos transacciones bancarias de un banco a otro, que ha mejorado muchísimo, que es una maravilla. Bueno, pues ahí está este asunto del negocio bancario. Y bueno, antes de irnos a pasar lista, he comentado ya aquí de un monstruo argentino que ha crecido brutalmente en México. Se trata de la empresa Mercado Libre, una empresa argentina que en México ha tenido pues momentos estelares. Realmente el crecimiento de Mercado Libre, que compite aquí sólidamente con Amazon, el gigante gringo en materia de compras en línea y distribución. Bueno, pues aquí Mercado Libre ha logrado un aumento de 71% en su utilidad neta en el primer trimestre del año. Vaya resultado de Mercado Libre. Les digo, es un caso de éxito. 344 millones de dólares la utilidad neta de Mercado Libre, gracias a un buen desempeño en sus operaciones de Brasil y México. Compensa efectos negativos en su país natal, Argentina, porque pues tiene problemas ahí graves. Pero bueno, los ingresos de Mercado Libre aumentaron 36% anual a 4,300 millones de dólares. Créanme que esta es una barbaridad, una monstruosidad de ejemplo de una empresa exitosa, Mercado Libre. Gracias, saludos a mi querido Diego Montoya, saludos a su familia, a su papá, a su mamá, a su hermana. Desde aquí, un cariñoso abrazo a mis queridos amigos, la familia Montoya Varela. Bueno, pues vámonos a pasar lista. Ayer no pudimos pasar lista, el rollero de Mauricio no me dejó tiempo, pero pues hoy estoy solo, así que hoy sí puedo desquitarme. Elena Carabeo, gracias, gracias por la felicitación por mi cumpleaños, Elena querida. ¿Quién más? Espérenme tantito, es que la máquina cuando estoy con ustedes se me vuelve medio loquita. Soluciones Samsara, gracias, excelente información, de eso se trata, o eso tratamos. Happy birthday, me dice Evangelina García, muchísimas gracias. Gracias al teacher López Dóriga, ayer me felicitó en su programa de radio, cosa que se lo aprecio mucho. Sergio Arturo Bojorques, si tú lo dices, bueno, pues si no me crees, pues cámbiale. Aquí no se dice cámbiale, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, pues ahí vete a otro canal, pero no, bienvenido eres, ¿eh? Francisco Javier Moreno, un fuerte abrazo, tío Alex, desde San Nicolás de los Garza, allá en Nuevo León, muchísimas gracias. Siux, no, Siux Dragon, Gustavo Vázquez, mejor. Gracias a Gustavo, espero que le hayas pasado súper bien. La verdad es que pasó un cumpleaños maravilloso. Toño Hernández Quesada, muchísimas gracias. Toño Hernández, Isabel, ¿qué son fondos privados? Fondos privados son fondos de inversión que pueden ser fondos para que tú inviertas como cuentas de ahorro pero con rendimientos mayores, o pueden ser fondos
de inversión que captan recursos de inversionistas grandotes para invertir en proyectos. Estos son los fondos privados. Los fondos públicos, pues sería, por ejemplo, la Afore de Pensioniste, que aunque son cuentas individuales, pues son fondos privados. O estos fondos de estabilización que se acabó, este granuja presidente Andrés Manuel López Obrador, que se los acabó por completo durante su sexenio. Gracias, Isabel. Aarón, Charles, gracias. Mi día no puede estar completo sin los tíos, gracias, carajo. Verónica Gómez Ortiz, gracias a ti, Vero. Caballero amante, no andante, caballero amante, yo pensé que era quijotesco esto. ¿Qué son los Panama Papers? Busca Panama Papers en Google y vas a encontrar ahí. Es una iniciativa de personas que se dedican a meterse en los sistemas informáticos para sacar información. Muchos los critican porque muchos son hackers, entonces quiere decir que están cometiendo ilegalidades, pero bueno, los difunden y ahí encuentras muchas cosas de las que sale información de cosas indebidas que hacen personas o gobiernos. Busca Panama Papers, es interesante. Gracias, Lilia Novoa, muchas felicidades. Gracias, Lilia. Cruz Omar Gutiérrez, desde San Miguel de Allende, muchísimas gracias. A Cruz. Eric González Navarro, gracias, Eric. Leticia Aguirre, Pilar Zamudio, Javier Mendoza. Mauricio se equivoca al decir que los sets son inversiones de abuelita, son las más seguras, son las más seguras. CETES directo es una maravilla, ¿eh? La verdad, si quieren invertir, ganar un poquito más que la inflación y tener su dinero absolutamente seguro y disponible, CETES directo es una maravilla. Roberto Zamora, gracias. Subu A. Hola tío Alex, felicidades, gracias. Eduardo López, Rodolfo Rentería, Luis Tobías, estamos en grave peligro con Morena, pues bueno, peligro y ya muchas cosas que no debieron de haber pasado, la verdad. Manuel Benator, gracias. Ya se siente monarca el peje, pues sí. Juan Sánchez, será en tu pueblo, tío, el autoritarismo desde hace 6 años. México es democrático, pues eso crees, chaparrito. Ahí están las pruebas de que, bueno, seguimos siendo democráticos porque vamos a ir a votar. El tema es una elección de Estado, el tema es la coacción del voto, el tema es la supresión de organismos autónomos, el tema es la supresión de contrapesos constitucionales, el tema es el ataque contra el Poder Judicial, contra el INE, en fin. Jonathan Aciel Vallejo, dictadura total, se ríe, bueno, ya te encargo. Que sea G, gracias por tus felicitaciones, María Rogers, María del Carmen Godoy, gracias por tus felicitaciones, 13, gracias a 13, Fernando González, gracias por tus felicitaciones, Roberto Ramírez, de veras qué amables son, Ana Berta Mejía Carrillo, gracias, tengo más, sí, tengo más, Marielos Aguinaga, hace mucho, gracias por tus felicitaciones, Marielos, Elena Carabeo desde Tijuana, Humberto Villazaña, denle like, gracias. Teresa Sonorense, rectificando al tío Mau, el que debatió con el traidor y matraquero Saldívar no fue Marco, fue el licenciado Roberto Gil Suárez, ciertamente. Gracias por la aclaración. Qué madriza le puso Gil al ministro Tapete. Gracias a Teresa Sonorense, ya la habíamos hablado. Hugo Luna, gracias. Andrea Aguilar, ¿es mi Andrea? ¿Mi Andrea? Es que mi Andrea es mi niña, una queridísima sobre hija y hermana, amiga, hermana de mi hija. Bueno, vamos a ver, Laura Torrilla, Lilia Torija, felicidades, tío Alex, gracias, Laura, Roberto Ramírez, Rocío G, híjole, qué barbaridad, Philly Flowers, feliz cumpleaños, Alex, gracias, Philly, Laura Elena Ávila, Tontolini, ahorita tengo un gatelazo de Tontolini, de Antonio Atolini, pero de maravilla. María del Carmen Godoy, gracias. Jorge Alberto Ayón, buenos días al tío Vago. Pues está bien, malito. Pero bueno, vámonos con gatelazos, sobrinas queridos, este viernes 3 de mayo de 2024. Vámonos a gatelazos porque, bueno, pues miren, a ver, las campañas y sobre todo de candidatos de Morena nos regalan gatelazos a granel. Y si no, vean esto, como dice el anuncio de las ofertas en la televisión. Vean esto, Ricardo Monreal,
balconeando a una compañera suya candidata y pues escupiendo para arriba porque él hizo exactamente lo mismo. Vean nada más esto. Qué bonito ambiente de trabajo entre los morenistas, ¿no creen? Miren, miren este gatelazo. Esta mujer es de las arrepentidas de Dios, porque ella hablaba muy mal de Andrés Manuel López Obrador y ahora la están golpeando, porque estaba en el PRI, se dio cuenta de su error y ahora es candidato de Morena. Pero por eso tengan cuidado, porque todo se revierte. Ahora tiene que batallar y decir que estaba equivocada y que está arrepentida de haber hablado mal del presidente López Obrador. ¿Saben cuántos años estuvo equivocado y no lo dijo Ricardo Monreal como priista? Más de 25, un cuarto de siglo. Ahí tienen esto, estos bárbaros, miserables, farsantes, farsantes, porque ahora resulta, ¿y saben qué? Sin priistas sin expriistas y panistas, Morena no sería absolutamente nada. Y ahí hay uno de ellos, empezando por el propio presidente López Obrador, que fue priista, muchos años también. Bueno, aquí está el siguiente gatelazo. Vean estos candidatos. Esta candidata a diputada local de Morena se llama, ahorita les digo cómo se llama Begoña Canales. Vean nada más esto. Cuando le preguntan sobre la crisis del agua, ¿qué solución propone la candidata Begoña Canales? Tiene una sola solución. No lo compartí, perdón, ahorita se los comparto. En términos del problema de agua que sufrimos todos aquí en la capital de la República y en todo el país. Vamos a ver. Begoña Canales. No tiene una sola solución para resolver el problema del agua en el distrito, o tal vez sí. Bueno, juzguen ustedes mismos. ¿Conoce usted los niveles actuales de ambas, de tanto de la presa como de la laguna, y qué se puede hacer para mitigar su constante caída? Sabemos que el problema del agua es un problema que se está presentando a nivel mundial. No. ¿Y qué se puede hacer para mitigar su constante caída? Las propuestas que ya hemos platicado es esperar que llueva y principalmente, esperar la lluvia. Bueno, ¿cuál es la propuesta Morena para atender el mal del agua, la escasez del agua? Pues cantar aquella danza precolombina de lluvia, lluvia, ven, lluvia, lluvia. Esto es de Lelutiers. ¿Recuerdan si ustedes conocen o conocieron a Lelutiers? Aquel grupo maravilloso argentino tenía una pieza donde los aborígenes llamaban a la lluvia. Y bueno, el lambiscón mayor, el rey de los lambiscones, Antonio Atolini, se burlan de él en un programa de radio. Pues porque lo de él es cromarle el sable, como dice Mauricio Flores, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué vergüenza de este muchacho que parecía listo y que terminó siendo pues un simple matraquero, un simple lambiscón, perdón. Antonio Atolini. Nos quedamos pendientes contigo, Antonio Atolini. Está el diputado Jorge Triana, Antonio Atolini. Nos quedamos contigo pendientes con los otros datos de la popularidad que dice Jorge Triana. Tampoco es extraordinaria respecto a otros presidentes, salvo Peña Nieto. No, es que no hay texto sin contexto, es un poco lo que yo estaba diciendo. No puedes tú evaluar el ecosistema mediático, la discusión pública, la confrontación, los enemigos, adversarios, el proyecto, la forma en la que se ha hecho política en este sexenio con el de Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox o con cualquier otro presidente del periodo neoliberal. Yo creo que el asedio, la confrontación, la humillación a la que el presidente ha estado sujeta por parte de los medios de comunicación y que todavía ¡Humillación! No, bueno, se le ha humillado. ¿Cómo crees que se le ha humillado? Desde si se pone el zapato mal, si no está lustrado, si los zapatos. ¿Qué medio ha dicho eso? ¿Qué medio ha consignado eso? No sé si un medio corporativo, pero el ecosistema digamos, mediático. es como si Xóchitl Gálvez pega un chicle abajo de la silla, le da una pastilla
pastilla en la mano a no sé quién. También no se arregla la mezclilla del pantalón, pero se ha sujeto a esa humillación. Pero nadie se ha burlado del presidente. Pero en los medios, yo nunca he visto eso. Claro que por supuesto que sí. Y no soportan que un hombre de Tepetitán, Tabasco, haya llegado a ser presidente de la República. ¿No soporta quién, No Antonio? soportan los aludidos que saben perfectamente a quién me refiero. Aquí puede no estar en esta mesa, pero en efecto al presidente nadie se ha burlado del presidente. Por supuesto que sí. Y no importa porque además el presidente y los conservadores le han hecho lo que el viento a Juárez. No importa. El contexto de lo que sufre mucho porque lo humillan. No, el presidente es un hombre cabal, entero, un roble y va a salir adelante siendo el mejor presidente de la historia de este país. No sufre. Qué horror de sujeto. Qué horror de sujeto. Pobre, la verdad a mí me da lástima. Sobrinas, sobrinos, demasiada información, demasiados gatelazos hicieron que no pasáramos esta semana el trabajo del fin de semana anterior del Gran Champ. Y bueno, pues corrijo esta falla, esta omisión, y hoy nos ponemos al corriente con el Gran Champ, que bueno, pues ya saben que es una maravilla, Champ Sánchez. Venga. Recuerde, saluda y el primer tema a tocar es el de la seguridad. No. ¿No? Bueno, es que con esos resultados yo tampoco me animaría. Pues sáltese siquiera al segundo tema. ¿Y cuál es? El segundo tema es el de la salud. No quiero hablar de eso, y menos hoy. ¿De corrupción? No. No, pues entonces, ¿qué hacemos? Hacemos algo de historia para los jóvenes. Y luego vamos adelante con preguntas y respuestas, ¿sí? No, mejor siga el programa. Y tómese su pastilla. Señor, su pastilla. Buenos días. Buenos días, su señoría, Matatero, Terolán. ¿De qué trata el día de hoy la conferencia? Matatero, Terolán. Acerca de lo que ha sucedido del descarrilamiento del tren. ¡Horrible! ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo qué? Lo de... fue horrible. Pero si nadie dijo nada. ¿En serio? Sí, estábamos todos callados porque nos iba a decir lo que pasó en el Tren Maya. Sí. Bueno, ahora sí, como les decía, acerca de lo que ha sucedido del descarrilamiento del tren. ¡Horrible! Oh. Señor, ¿está bien? Ahí está. ¿Ahí está quién? ¿Cómo se llama? Que es actor. Ay, señor, hay muchos actores. El que sale en una película excepcional. Gracias por lo de excepcional, Andy. ¿Cuál viste? ¿La de no se aceptan devoluciones? ¿O? Ya sé, la del burro. La del burro, sí, la del burro. Ya sé, ¿Tom Cruise? No. ¿Quién es el más chistoso? ¿El más chistoso? Pues por ahí hubiera empezado. ¿Derbez? Derbez. Ajá. ¿Y qué tiene que ver Derbez? Creo que está por aquí. ¿Seguro no se quiere tomar su pastilla? Que no. Pues entonces díganos por qué se descarriló el Tren Maya. Sí. Es de que hubo en la estación un error humano. Óigame, fue por culpa del balastro barato, oigan. ¿Ahora qué, señor? ¿Otra vez está Derbez con nosotros? Sí. Pues pregúntele cómo no aceptar devoluciones, porque a usted ya le regresaron a medio PRI y no solo los acepta, los hace embajadores. Pregúntame, pregúntame.
bueno, pues metieron ahí al gran Eugenio Derbez, que por cierto también fue sujeto a golpeteos de Palacio Nacional. ¿Recuerdan cuando encabezó o se sumó justamente a la defensa de la ecología y de la selva maya dañada por la construcción del Tren Maya? ¿Recuerdan? Bueno, pues aquí terminamos semana, sobrinas, sobrinos. Cuídense, diviértanse, descansen. Nos vemos el próximo lunes a ver si Mauricio Flores sale de su difícil trance en el que se encuentra este viernes de la Santa Cruz. Nos vemos, bye.